Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos nuevamente a Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. En la anterior emisión entrevistamos a José Raúl Jaramillo Restrepo, autor colombiano de minificción. Hoy hablaremos de literatura indígena colombiana, etnotextos, oralituras, relatos, cantos y diálogos que expresan la sabiduría de los pueblos originarios. Después de 500 años, desde la irrupción de la cultura occidental en América, las lenguas indígenas muestran su capacidad de resistencia, sus formas de experimentar lo cotidiano y lo sagrado, otras formas de maravillarnos de la riqueza de nuestros idiomas y lenguas. La literatura puede ser oral o escrita. La literatura oral, étnica o indígena es literatura. La crítica erudita y la lingüística contemporánea han admitido y demostrado ese carácter. Las características de la literatura oral primigenia, aparte de ser hablada, es ser
pública, anónima, colectiva, por lo que es dinámica, cambiante, actualizada, pero fundida en la tradición y de múltiples versiones. El narrador cuenta y actúa al mismo tiempo, mientras el público se deja seducir, celebra, protesta y se emociona con la ficción. La literatura indígena escrita es la creación individual o colectiva que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los elementos estilísticos y patrones culturales de nuestro pueblo. Los mitos surgidos en las culturas indígenas hablan del comienzo del mundo, de seres supremos, quienes crearon el día, la noche, el agua, el barro, las especies animales y al final han creado al hombre. Mauricio, cuéntanos un poco más acerca del mito. Cuando escuchamos la palabra mito, casi siempre se suele asociar esta con algo que es legendario, falso o mentiroso. No en vano, la palabra mitómano define a una persona que miente. Sin embargo, es importante aclarar que esta caída en desgracia de la palabra mito viene del siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración, pues es desde allí donde la idea de la razón y la ciencia invalidaron de alguna manera el discurso del mito. Pero si venimos hasta el siglo XX, nos encontramos con la figura de Hans Georg Gadamer, un filósofo alemán y gran escultor de la hermenéutica. Gadamer, en una obra titulada Mito y Razón, define el mito como un lenguaje que dice verdad, pero que se encuentra asociado a un tiempo y a un espacio que son diferentes al nuestro. Con esta definición se rescata el valor de las narraciones míticas como verdaderos lenguajes metafóricos y alegóricos que se utilizan para la construcción de la cosmovisión de un pueblo o comunidad, entendiendo esa cosmovisión como la forma en la que se ordena un discurso en relación con el mundo y sus entramados. Tal vez por eso es que la palabra cosmos significa orden. Pero vamos a escuchar en este programa dedicado a los relatos de pueblos originarios de nuestros territorios un mito especial sobre el diluvio. El diluvio en el Darién. En el Darién hubo un diluvio. Para salvarse de las aguas, los indígenas catíos y los chiricanos de Panamá construyeron un barco grande y entraron a él con todos los animales que pudieron recoger. Los chiricanos, pensando en el desembarco, llevaron muchos lazos, pero los otros indígenas no llevaban nada. Cuando llegó el momento de bajar, los chiricanos, con sus lazos, se apoderaron de los animales más grandes: vacas, terneros, caballos. Los catíos tuvieron que contentarse con los animales pequeños: conejillos, guatines, gallinas. Por eso, los chiricanos son ricos y los catíos son pobres. El mito que acabamos de escuchar involucra a los antiguos pueblos chiricanos y catíos que habitaron originalmente el territorio del Darién. Este relato, que nos cuenta una visión de las tantas que existen sobre el diluvio universal, es una muestra patente de que los mitos o relatos que los pueblos construyen y que tienen diversos temas son verdaderos arquetipos que se desarrollan según el contexto. Todos, al escuchar el término diluvio, trasladamos nuestra mente de inmediato al relato hebreo que se lee en el libro bíblico del Génesis sobre Noé, pero vale decir que mucho antes de ese texto, ya en civilizaciones anteriores como la India y Mesopotamia, se leían relatos similares, pero con las particularidades de cada uno de los pueblos.
En la India, por ejemplo, se puede encontrar un relato del diluvio en el famoso libro o código de Manu, que cuenta cómo Manu, el primer hombre, salvó a la humanidad del diluvio gracias a su astucia y al apoyo del dios Vishnu. Pero en el relato que escuchábamos en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, la gran diferencia con otros mitos como el de Noé, que todos seguramente conocemos, es el asunto de la pobreza y la riqueza, que, según el texto, estos pueblos van a padecer o a disfrutar tras un cataclismo como el del diluvio. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La oralidad es vórtice de la literatura indígena. Las estructuras narrativas son repetitivas, afines a las ceremonias rituales. Se basa también en la recuperación de momentos rituales de la vida social indígena. Se apoya sobre todo en ceremonias agrícolas y en ceremonias de curación para ir desarrollando historias. Existen también innumerables textos donde los niños son los narradores o bien sostienen diálogos con sus abuelos, de quienes reciben una continuidad educativa. Alejandra, háblanos por favor acerca de este tipo de manifestaciones. En Colombia existen 102 comunidades indígenas y se hablan aproximadamente 65 lenguas nativas, que constituyen un patrimonio cultural inmaterial para nuestro país. Las voces de las comunidades que habitan nuestro territorio necesitan ser escuchadas y reconocidas por su valor cultural y por las historias que guardan sobre nuestros orígenes y ancestros. En las etnias indígenas podemos apreciar algunas formas breves como los arrullos, los relatos, las rondas y las nanas, que fundan prácticas sociales para quienes llegan al mundo y aportan sentidos sobre la cosmovisión de cada cultura. Compartimos a continuación la lectura de un canto Piapoco, comunidad indígena ubicada en los departamentos de Meta y Vichada, que fue traducido en la publicación Puntunca Cerruma, edición multilingüe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Funda Lectura. El tigre rojo. El tigre rojo se fue para la otra isla. En la otra isla se quedó y ya no vendrá. Por eso no hay que llorar. Cuando somos niños no hay que llorar. Ahora sí vámonos, pequeñito, a la desembocadura del río, para que nunca más vuelvas a llorar. No hay que llorar cuando somos niños. Cuando somos viejos, ahí sí sabemos llorar. En otra línea, en las culturas indígenas, las personas mayores, los ancianos, son portadores de saberes que se transmiten a las nuevas generaciones. Ellos representan sabiduría y mediación. Sus palabras enseñan y recrean imágenes sobre las tradiciones culturales. Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cultura Arhuaca, cuando una madre sabe que lleva dentro un bebé, el mamo, sabio de su pueblo, empieza a cuidarlo con sus rezos. El nombre del recién nacido depende de la ubicación del sol, las estrellas y la luna en el momento del parto. En esos primeros meses, los arrullos son clave en los vínculos afectivos y en la relación que los niños establecen con el mundo. Durante los primeros 5 años, los niños imitan la voz del colibrí, las ardillas, inventan pequeñas canciones para el agua, el árbol, la tierra. En las tardes, las familias cantan acompañados de acordeones, flautas de caña y gaitas. Por ejemplo, un arrullo de los arhuacos. Hijito, si estás cansado, vamos a dormir, te digo. Como te dice la luna, esta noche te voy a acompañar, para mañana temprano darle la mano al sol. Hijito, si estás cansado, duérmete, te digo. Ya, ya. Otra comunidad indígena de nuestro territorio son los Kamsá, que habitan las verdes montañas que rodean al valle de Sibundoy, departamento de Putumayo. Para esta comunidad, tejer es la forma de escribir, pensar, ver y sentir el mundo. Con sus manos y lanas de colores, las mujeres de esta etnia reproducen símbolos de su entorno y su cultura, animales, plantas, el sol, la luna, la tierra, el cuerpo. Incluso los relatos orales son plasmados por ellas
como manifestación de la relación que tejen con el territorio. Así, tejen palabras, formas, imágenes para dar lugar a las tradiciones y resistirse al olvido de nuestras culturas indígenas. Cantos piapocos. Dicen los piapocos que ellos vienen de Ipana, la casa u ombligo del mundo, que son hijos de las estrellas y parientes del tucán, o nietos de la pava, del venado y de la anaconda. Y por eso, cada clan habla de acuerdo con el animal que es su familiar, y por eso, cada noche, buscan entre las estrellas el rastro de sus ancestros y también su consejo. Si es Samani, la constelación del delfín, la que se destaca, saben que llegarán las lluvias de agosto. Pero si son Ibanay, las Pléyades, y Cujuyalí, Orión, es porque ha llegado el momento de sembrar. En los primeros meses de vida de un bebé, la mamá le da su leche, las hermanas lo cuidan y los papás no cazan culebras, iguanas o lombrices, porque de hacerlo le podrían hacer daño al bebé. Desde el comienzo, los niños acompañan a sus mayores y aprenden de ellos. Así, mientras las niñas salen a recoger frutas y semillas, hacen ollas y platos de barro o preparan alimentos, los niños se familiarizan con el arte de hacer canoas, cazar, pescar y tejer canastos. Como viven cerca de los ríos Bichada, Guaviare y Orinoco, los niños conocen más de 300 especies de peces y sus escondites, y les gusta jugar entre el río a imitar sus movimientos. Cuando ya están cansados vuelven a casa, ya no una gran maloca sino una casa pequeña, y los mayores buscan el sueño de los pequeñines con sus arrullos, a veces con la voz de la anaconda, a veces con la del venado, mientras arriba brillan las estrellas. Relato extraído de Putuncaa, Cerruma. Duérmete, pajarito blanco. Arrullos y relatos indígenas de 5 etnias colombianas. Edición multilingüe. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. En la península de La Guajira, entre Colombia y Venezuela, encontramos una figura muy importante en la mediación de conflictos dentro de la sociedad wayú, el putchipú o palabrero. En Wayunaiki, la lengua de los wayú, putchi significa palabra, pero también litigio o proceso, mientras que putchipú significa palabrero. El palabrero es una persona que no puede llevar una palabra ofensiva. Él tiene que demostrar su sabiduría en cada arreglo. Es una persona que sabe sonreír, convencer, que sabe perfeccionar la palabra, que con sus amplios conocimientos debe buscar la forma para llegar a un buen arreglo. Es preciso tener el don de la palabra para ser un buen putchipú, pues no se puede jugar con la vida de las personas. Escuchemos lo que dice uno de ellos. Cuando voy a donde un wayú enviado por otro wayú para atender algo que pasó en la casa de éste, llevo una palabra en buenos términos. Los palabreros y palabreras no son jueces, no dictan sentencia, son más bien intermediarios. Facilitan el acuerdo a partir de mensajes y recursos retóricos que hacen un encomio de la vida, la libertad y la paz. El putchipú más prestigioso es el de sangre. Son aquellos que arreglan homicidios entre familias. Las mujeres también son putchipús, especialmente entre conflictos interétnicos. Escuchemos a otro palabrero. Ahora se debería abandonar la bravura de antes, cuando la gente se unía porque algo le afectaba a la familia. Ahora hay que cambiar, hay que medirse. Por lo general, el putchipú es alguien sensible a la palabra desde que es un niño.
Es una persona atenta a los gestos verbales y extraverbales que hacen las personas cuando están en una situación solemne. El palabrero no tiende a enriquecerse con su oficio, adquiere más bien prestigio y credibilidad, aunque también puede recibir collares o ganado dependiendo de la gravedad del conflicto. El palabrero, que sí va por un beneficio económico exclusivamente, se le dice palabrero glotón. A continuación, escucharemos un relato de mayores de la comunidad en Verachamí, en voz de Lida Constanza Yagarí González, Mutru Jibusuhai. Su nombre significa colibrí espíritu. Es hija y nieta del pueblo en Verachamí, del territorio Karmatarúa, Cristianía, en Jardín, Antioquia. Su conocimiento y sabiduría lo sigue tejiendo con las abuelas y abuelos, sabias y sabios, lideresas y líderes, jóvenes y niños de su lugar de origen. Es danzante, relatora de origen, pintora de la quipara, jagua, sembradora de los saberes de su pueblo en otros territorios, comprometida en aprender nuevas culturas. En el Alma Mater estudia trabajo social y es catedrática en enseñanzas de la lengua en Verachamí en la Universidad de Antioquia. Ba unubena ne burutaija. Chiba e beranibasi, chidua area baranibasi, chide ne bapurujubasi, chiutubena aurin bitakunu, karajabari y chide mutakuniabasi. Baba kunia me basia. Muaumema karajabari aurihawani baina, chide kuniaba, utapuatasi, mama ariburu unyabani bamena. Tuna tuesi mauba haramena chikui uru unubena. Chiba ichis ebena nivas baina bari adua ni malba. Paima maudusun kachirua chi eberanaba ane apera universitau. Maichi wawana wadubras baina maunde bea kuata hane chikakuana wadubasmu bakuru teseruate utu hui bue hajua. Maudena maari chi akosunaba chi kakua kotamena. Haibana emini tauba kamusitau chi ba mia suba churiata ibu. Nana haibanana haicharna basi. Chi de tabaru tau chia chi paimani. Chi de matuma chi mia suba susitau. Chi urma chi wabenana ebenanaba non beata ibaite kunisiaba chi tau deba. Chiba nakachirua sitau deba, bai wawana chirua mea. Bea mea besi, nankunisia daju chide de unitau, chimia suchar naumi pitabo mai. Ara chiba tonu unibutaute, chimia su awara ertajopanu, utachia tapeta, de maneba matakane bi ia duaneba tau. Chimia suba, kare babari baina, nau bachi haibanana kunisba, chiba churasita udeba. Nauni burukubu María de Betania. Maucha harasi, Lida Yagarí. Relato del trueno. El trueno era un indígena muy rico que vivía en Bohío de Oro, más hermoso que el del mismo Dios. Caragaví quiso cambiar el bohío con él, a lo cual se opuso Ba, trueno. Negándose rotundamente, Caragaví, como más poderoso, cogiéndole de la cabeza, la arrojó a los aires ordenándole que viviera en ese elemento. Llevaba un tambor para avisar el comienzo de la lluvia. El rayo era también un hombre, pero no indígena, sino negro y envidioso de aquellos. Los indígenas le temían mucho,
pues iba robando todos sus niños y después de matarlos, transportaba sus cadáveres al cogollo de la palmera más alta, y allí los gallinazos comían sus carnes calcinadas. 2 jaibanás soñaron que con una lanza vencerían a Ba. Estos jaibanás eran de los más finos. Al entrar a su bohío, el negro bajero, así motejaban al rayo. Con un estantillo de la habitación, le clavaron una lanza ñazo en el pecho con sorpresa de los demás indígenas que creían invencible a Ba. Vencido el rayo, quedó incapacitado para robar y matar más niños. En memoria de este hecho, guardan los indígenas un bohío, una lanza sagrada, que no tiene nada de bonito. Apenas oyen el bramido de Ba, sacan su lanza y la colocan mirando al cielo en el tejado del bohío y descansan tranquilos, fijados en la virtud de su lanza, símbolo de aquella con que los 2 jaibanás desarmaron el rayo. Relato construido por María Betania. Hemos llegado al final de esta emisión. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Brevísimo 2020. Mi nombre es Erika Arango. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa: Alejandra Cardona, Álvaro Tangarife, Andrés Correa, Mauricio Montoya y Edwin Solórzano, quien desde su estudio de voces Alas produce audios para este programa. Pueden escuchar más de sus trabajos en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos a todos ustedes por sumarse y acompañarnos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumea en el máster. Acompáñenos en nuestro próximo programa temático, donde nos acercaremos a brevedades literarias en la cultura afrocolombiana. Los invitamos a ustedes también a enviar sus brevedades al correo brevísimo2020@gmail.com, audios de máximo 1 minuto o textos que no superen las 200 palabras de extensión. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.